El mundo avanza, los plazos se tienen que cumplir y el día a día exige continuar. Pero aquí en este espacio nos tomamos una pausa para reflexionar sobre los fenómenos de comunicación y periodismo desde la mirada crítica de académicos e investigadores. Esto es Pensar la Comunicación, un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, conducido por Valentina Miranda y Josefina Valenzuela. Sean todos y todas bienvenidas a este segundo capítulo. Yo soy Valentina Miranda. Y yo soy Josefina Valenzuela. Somos estudiantes de periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y tenemos el agrado de conducir este espacio que hemos llamado Pensar la Comunicación. Un podcast que está grabado a distancia gracias a las nuevas tecnologías. Por eso mismo no está exento de errores, así que les pedimos su comprensión frente a los posibles fallos técnicos. ¿Cómo has estado, José? Súper, ¿y tú, Vale? Bien, súper contenta, agradecida con todas las personas que han compartido nuestro primer episodio, que han comentado en el Instagram, que lo han compartido en sus historias, de verdad que muy contenta. Sí, qué emoción, de verdad. Esperamos que lo sigan haciendo para los próximos capítulos también, para hacer esto un poco más dinámico. Y como mencionamos en el capítulo anterior, es importante recalcar que en este espacio buscamos generar comunidad, especialmente en estos tiempos de pandemia, y por eso mismo queremos conversar con distintos académicos de la escuela sobre temas contingentes. Así es, José, y el día de hoy vamos a profundizar en un tema que convoca a todos los comunicadores y comunicadoras, además de ser muy pertinente al actual revuelo que ha causado el descubrimiento de la variante Delta y su llegada al país. Hablamos de la importancia que carga la cobertura noticiosa en tiempos de pandemia y sus riesgos. Por eso hoy estaremos conversando con la profesora Claudia Mellado, académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, miembro del equipo investigador del Monitor de Noticias COVID y coautora del Informe Nacional COVID-19 y los medios en Chile, la pandemia en redes sociales. Para las personas que no conocen este informe, los invitamos a que revisen su sitio web. Por ahora les contamos un poco de qué se trata. El informe reporta resultados nacionales obtenidos por el proyecto Análisis y Monitoreo Automático del Rol del Periodismo y los Medios en sus diferentes plataformas durante las fases de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en 9 países de América, Europa y Asia. Dicho estudio en particular compara la presencia de diferentes fuentes informativas en la cobertura del COVID-19 por parte de los principales medios de comunicación chilenos en sus redes sociales, analizando las voces que narraron la crisis sanitaria durante el 2020 y su relación con la evolución de esta pandemia. Otra de las iniciativas de las que la profesora es parte, de lo que también estaremos hablando en este capítulo, también en el marco del mismo estudio, es el Monitor de Noticias COVID, un producto desarrollado para diseñar e implementar estrategias de análisis y monitorización de los ciclos de atención mediática otorgadas por las plataformas tradicionales y redes sociales durante la cobertura del COVID-19 y su relación con el rol del periodismo en esta crisis. Dicho lo anterior, le damos la bienvenida a la profesora Claudia Mellado. Bienvenida, profe. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola, profesora, es un agrado tenerla aquí con nosotras en este segundo capítulo de Pensar la Comunicación. Nos gustaría partir conversando un poco acerca de los principales hallazgos del informe del que usted fue parte. Uno de ellos es que las fuentes políticas representaron casi el 60% de las fuentes de noticias utilizadas. Entonces, ¿qué implica para el escenario global que la pandemia sea relatada desde un punto de vista político? Ok, bueno, como les decía antes, primero que todo les agradezco la invitación a hablar sobre nuestro proyecto ANIR COVID, que nos asignamos como escuela junto a la Universidad Austral el año pasado. El objetivo general principal de nuestro proyecto y nuestro estudio era analizar el rol de los medios en la cobertura de COVID durante el año 2020. Ahora, nosotros sabemos que desde el inicio desde antes, pero sobre todo ahora, desde el inicio de la pandemia, el año pasado, el rol de los medios, el rol de la profesión periodística ha sido objeto de un escrutinio bastante grande por parte
del público, de las audiencias, de los políticos, de los propios científicos, y ha sido criticado por varias razones, por promover conductas de riesgo, por difundir información errónea, o por proporcionar una cobertura muy poco crítica de la crisis, o por politizar en exceso la cobertura de la pandemia y generar falta de confianza en la sociedad. Los estudios que nosotros hemos realizado se han abocado a medir un indicador clave de la autoridad de los medios en el discurso público, que son en este caso las voces que los periodistas introducen en sus noticias con el objeto de contar y narrar las historias que ellos dan a conocer a las personas. Ahora, esta autoridad, si se puede decir así, de las fuentes que eligen los periodistas son también un indicador muy importante del pluralismo de la información en un sistema de medios, ¿ya? Y nuestros resultados muestran en términos globales que ese pluralismo no es tal, o no ha sido tal, a nivel global y especialmente en el caso chileno. En primer lugar, me gustaría comentarles que el uso en general, antes siquiera de hablar que la mayor parte de las fuentes fueron políticas, que el uso de fuentes que hicieron los medios más importantes de Chile en sus publicaciones en redes sociales, que fue lo que nosotros estudiamos hasta la fecha, fue bastante limitado. Con esto quiero decir que solamente creo que alrededor de un 35% de las noticias publicadas a través de redes sociales incluían la voz de alguna fuente. Eso quiere decir que casi 7 de cada 10 no tenían ninguna fuente. Ahora, el mayor uso de fuentes se produjo durante el primer semestre del 2020, específicamente entre marzo y junio, meses que en realidad marcaron el pic de los contagios de la primera ola en Chile y en gran parte del mundo, independiente de los desfases de las olas. Entonces, claro, se puede entender que haya más fuentes porque el resultado va un poco de la mano con la presencia de una mayor cobertura que se le dio en esa época, en ese lapso de tiempo. Ahora, el tipo de fuente más utilizada por los medios nacionales chilenos para narrar la pandemia fue, como bien dijeron ustedes, efectivamente las fuentes políticas. Como bien planteaban, 6 de cada 10 de estas fuentes fueron, se puede hablar de entidades del Estado, de la administración pública, o autoridades sanitarias, ¿cierto? Como el ministro de Salud y otros, fueron las fuentes ocupadas en prácticamente 6 de cada 10 publicaciones de los medios en redes sociales. En segundo lugar se ubicaron las fuentes de salud, las cuales fueron seguidas desde ya mucho más lejos por fuentes ciudadanas, por fuentes académicos, por fuentes científicas y económicas. El resto de las fuentes, policía, medios, sociedad civil, deporte, legal, etcétera, tuvieron una presencia mucho menor. Ahora, además de esta importancia, de la prominencia interna que los medios en Chile le dieron a las fuentes políticas, es interesante analizar que de los 7 países que nosotros analizamos en ese informe, Chile lideró la importancia que se le dio a este tipo de voces por parte del periodismo. Es decir, todos los países dieron mayor importancia a las fuentes políticas en comparación al resto. Todos los países fueron la fuente número 1. Sin embargo, en el caso de Chile, el porcentaje de presencia fue significativamente mayor que el que dieron otros países latinoamericanos, como Brasil y México, que estaban en nuestro informe, y en especial a la importancia que le dieron democracias avanzadas, en términos comparativos, a las fuentes políticas, como Estados Unidos, o Inglaterra, o Alemania o España. Vuelvo a decir, no quiere decir que en estos países las fuentes políticas no fueron número 1, sí lo fueron, pero su diferencia con las demás no fue tan marcada como en el caso chileno. Y ahora, por otro lado, esta preponderancia de las fuentes políticas por parte de los medios, es importante comentar que se replicó en cada una de las plataformas de redes sociales que nosotros analizamos. Se replicó en Facebook, se replicó en Twitter y se replicó en Instagram, y se mantuvo bastante estable a lo largo del tiempo.
Y es por eso que nosotros planteábamos en nuestro informe que esto se transformaba de alguna manera en hacer de la crisis sanitaria un tema predominantemente político, ¿cierto? Donde la cobertura que dan los medios demuestra un fuerte papel del Estado en esta construcción de la noticia pandémica, y por otro lado muestra que las publicaciones de los medios en redes sociales mantuvieron una fuerte orientación tradicional y de élite. Ahora, ¿qué puede significar? Que ustedes plantean ¿qué implica para el escenario que esto sea así? Bueno, varias cosas. Por un lado, el predominio de este tipo de fuentes sin duda refleja el carácter que tiene una pandemia de esta magnitud como una emergencia social que en realidad ha modificado las formas de vida y que ha afectado a todos los aspectos de la sociedad, ¿cierto? Y yo creo que la amplia mayoría, supremacía de estas fuentes, incluso por sobre la de otros países, puede, en nuestro caso, interpretarse como una característica bastante común de las culturas periodísticas como la chilena, en la que los medios privilegian y siempre han privilegiado a eventos y actores políticos, fuentes oficiales, donde las fuentes oficiales tienden a establecer la agenda sobre otras fuentes. Es decir, no es tan sorpresivo que esto sea así. Yo creo que lo que es sorpresivo es la magnitud con la que esto sucede, ¿ya? Ahora, también nosotros encontramos que estas tendencias sugieren que las jerarquías tradicionales de noticiabilidad, porque uno esperaba que las fuentes oficiales primaran, ¿cierto?, en las plataformas tradicionales, pero esto nos muestra que estas jerarquías tradicionales que usan los medios en sus plataformas tradicionales están siendo replicadas en las plataformas digitales, solo con algunos matices, pero bastante replicadas. Y en ese sentido a mí también me parece, no sé si estaba dentro de su pregunta, pero que la conversación también podría vehiculizarse o centrarse también en las diferencias que nosotros encontramos entre las plataformas respecto a esto. Si bien es cierto, las fuentes políticas predominaron en las 3 plataformas que analizamos, nosotros sabemos que las plataformas tienen distintas cualidades, distintas posibilidades en términos de su lógica textual, de cómo forman su relato, lo cual podría generar diferencias. Y efectivamente lo que nosotros encontramos nos mostró que esas particularidades que tienen las plataformas se reflejan también en ciertas voces por sobre otras. Y lo más llamativo que encontramos no fue que Twitter diera mayor importancia comparativamente que las demás plataformas a las fuentes políticas, porque Twitter es una plataforma política. Es decir, era esperado, pero sí lo curioso, lo llamativo es que las fuentes no solamente políticas se mantuvieron, sino que aumentaron significativamente. O sea, se politizó aún más la discusión en la plataforma de Twitter en comparación a las demás. Mostrando a Twitter como, además de su perfil claramente político, como una plataforma mucho menos pluralista que las demás. Y eso creo que es algo también relevante de recoger de esos resultados. Claro, además, mira, no me había percatado en eso que mencionó al final, que estos comportamientos más tradicionales, como de politizar el panorama, uno lo espera en medios tradicionales, pero a lo mejor en medios más como independientes, como de redes sociales, uno espera, no sé, un comportamiento un poco más disruptivo, como siempre se habla de eso, como de los nuevos medios, de que ahora nosotros hacemos las noticias, pero el comportamiento parece ser bastante similar, por lo menos en este escenario de pandemia. Bueno, estos no son medios alternativos, son los medios tradicionales con mayor audiencia en nuestro país y en el caso de otros países también, pero en su versión de plataforma en redes sociales. Uno asume que ellos se adaptan, ¿cierto?, a las lógicas de la plataforma, y que en ese contexto podría haber un cambio, pero eso es lo que nosotros también encontramos, que más bien se replica la lógica, se reinstitucionaliza la plataforma y no hay un cambio, o al menos la plataforma no está generando un cambio en este sentido, ¿no?, en términos al menos del manejo del uso de fuentes. Y profesora, con respecto a algo que usted mencionó hace un momento, en relación a las fuentes de salud,
si bien estas fueron las segundas más prominentes utilizadas por los medios de comunicación, como estamos viviendo una pandemia sanitaria, quizás lo más lógico sería pensar que fueran las principales. Entonces, ¿qué consecuencias conlleva que las fuentes de salud no hayan sido las fuentes más prominentes en la cobertura de noticias? Ocuparon un lugar importante, sí, no fueron las primeras, pero sí fueron, digamos, la segunda fuente más citada. Ahora, claro, la diferencia con las fuentes políticas es bastante abrumante. Yo creo que considerando la importancia que las decisiones políticas relacionadas con una pandemia, ¿cierto?, tanto en el sistema económico como también en el sistema de salud, tienen el rol de las autoridades políticas es bastante inevitable, sobre todo en la primera etapa de la pandemia. Ahora, dicho eso, lo que nosotros encontramos sin duda cuestiona la medida en la que los medios y el periodismo lograron, o no en este caso, no lograron, ¿en qué medida lograron un equilibrio entre la fuente política y el resto de las voces de la sociedad, ¿cierto? Considerando que la emergencia tan grave como la que hemos vivido y estamos viviendo afecta a distintos ámbitos de la sociedad en su conjunto. Si bien en Chile fue más que en otros países, ¿cierto?, esta diferencia, como les comentaba antes, las fuentes políticas primaron en todas partes. Pero sí es cierto que en los países más desarrollados, especialmente en los países, en este caso de nuestro estudio anglohablantes, en Estados Unidos y especialmente en Reino Unido, las fuentes de salud, es decir, expertos médicos, profesionales de la salud, tuvieron mayor espacio. Eso puede deberse también a varias cosas, ¿eh? Por un lado, a la profesionalización que hay en la especialización de la cobertura de salud, primero, ¿no? Que es algo que esos países poseen. También en el contexto, piensen ustedes que en Reino Unido, por ejemplo, que tuvo una cobertura mucho más técnica de la pandemia, entre salud y científico, pasaron también cosas contextuales que hicieron que eso también surgiera, ¿no? Como por ejemplo la discusión de la vacuna de Oxford, por decir un ejemplo. Ahora, eso no quita que en Chile eso debiera haber sido menor, al revés. Es decir, la medida en que los medios pudieran aprender y el periodismo pudiera aprender a través de esto, porque nadie estaba preparado, ¿cierto? Y los periodistas no son todos expertos en salud, pero aprender a balancear y a estar preparados desde antes para ser más activos en la decisión de qué queremos que la población reciba, ¿no? Lo que a mí me preocupa y me preocupa y me va a seguir preocupando por lo que veo, es que los medios parecieran no darse cuenta, en general, que ellos están amplificando a través de esta excesiva cobertura a la fuente oficial, que bien, es verdad, es mucho más fácil llegar, etcétera, la tienen a mano, etcétera, pero esta excesiva, digamos, esta amplificación de esto ha generado que ellos amplifiquen la peor comunicación de riesgo de la historia, o por lo menos de muchos años de la historia en este país, porque la comunicación de riesgo de gobierno ha sido pésima. Se ha generado incertidumbre, contradicciones, inconsistencia, que es lo que justamente nosotros necesitamos, que no exista. Entonces, en esa medida creo que la responsabilidad de los medios crece. Y ahí es donde deberían estar concentrados los esfuerzos, ¿no? Además, inconsistencias también en muchos temas médicos, sanitarios, que a mi parecer por lo menos son súper peligrosos. O sea, son como especialmente peligrosos. Y al respecto quería hacerle una pregunta que surgió cuando estuvimos revisando el monitor de noticias COVID, ¿cierto? Del cual usted es parte del equipo de investigación. Y nos llamó mucho la atención viendo como revisándolo en general, y si no lo han hecho los invito a que lo hagan porque está muy interesante. Es que en la nube de palabras, una de las palabras destacadas en este momento es variante. Y nos llamó la atención porque ha costado mucho que los medios de comunicación hagan la distinción entre cepa y variante, que hablando en temas científicos es significativa, no son lo mismo e implican cosas diferentes. Amigos que tengo del Instituto de Ciencia lo mencionan y lo recalcan siempre. Entonces yo quería preguntarle ahora,
¿Cree usted que el tratamiento político de la pandemia ha entorpecido la comunicación en aspectos más científicos y sanitarios? Creo que como hay dos preguntas ahí, porque una es ocupar bien la palabra. A ver, efectivamente yo me imagino que todos los científicos cuando nos publican nuestras cosas siempre decimos o muchas veces decimos que los periodistas no nos saben entender, que no nos traducen correctamente, que no es lo que quisimos decir. Y siempre va a estar esa discusión más técnica. Además de encontrarte la razón, encontrándote la razón, también creo que mientras las personas les llegue el mensaje, básicamente, creo que no es tan terrible si la palabra es variante o sea, entendiéndose que estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Pero eso es una cosa, además que no es que sean los políticos solamente los que hablan de variante, también lo dicen los presentadores de televisión, los propios periodistas. Claro. Es decir, ya no es que sea la fuente política, el actor político el que introduce solamente, digamos, que no introduzca esta distinción. Pero los políticos no son científicos, ni tampoco son médicos. Claro. ¿No? Entonces, por lo tanto, obviamente, y además no van a analizar la crisis ni van a enfrentar la crisis porque no es su rol como médicos. Tienen que estar analizando la crisis desde varias ópticas, especialmente las fuentes políticas gubernamentales, ¿cierto? Que tienen que estar como bajo el paraguas de varios aspectos. Entonces, efectivamente, no van a priorizar, y desde el principio, yo creo que esto ha sido una discusión global, el COVID, la pandemia. ¿Es una discusión política, es una discusión de salud o es una discusión científica? Y eso ha sido la gran pregunta desde el día uno, digamos. Sí. Pero no solamente acá, en todos lados. Y ahí está el tema, porque tiene muchas aristas, ¿no? Entonces, la pregunta, digamos, sí, no, es muy taxativo para cosas que tienen, es decir, sin un tratamiento político adecuado, también hemos visto los desastres que están quedando en tantas partes del mundo, y quizás incluyendo nuestro, porque el tratamiento político, además de ser excesivo, o sea, la cobertura política, además, la misma política ha actuado pésimo, han hecho mal su trabajo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que por un lado, el exceso de cobertura o el poco balance de representación de los grupos, y también la mala comunicación que se ha observado entre el mundo político, el mundo sanitario y el mundo científico, que eso es otra cosa. Es decir, parece no ponerse de acuerdo, parece no escucharse el uno al otro y estar en una pugna constante en vez de coordinar esfuerzos. Y no estoy poniendo una evaluación de para dónde tirar la pelota. Ahora, para mí me parece evidente, pero creo que eso sí ha entorpecido muchísimo la comunicación de riesgo con la ciudadanía, con las audiencias, que finalmente es lo que nos importa. Y es nuestra responsabilidad como periodismo y como medios de comunicación. Profesora, y también en relación a esto mismo, teniendo en cuenta que la pandemia domina actualmente el panorama mundial, pero que al mismo tiempo en Chile estamos pasando por un momento político muy importante. Entonces, según su perspectiva, ¿cómo podrían convivir ambos temas en los medios de comunicación, pero de forma balanceada? O sea, ¿cómo se puede hacer un buen tratamiento comunicacional teniendo un balance entre estos dos temas? Cuando te refieres a un momento político, te refieres al momento de la convención, de los Claro, de las elecciones, sí. ¿Ya? Bueno, es que se van a cruzar dos temas. El tema COVID es como un tema permanente, ¿no? Es como un supratema. Hoy día todo es COVID, claro. ¿Cierto? Estamos en el contexto COVID. Entonces, bueno, van a convivir. Ahora, balanceadamente ya hasta ahora no ha sido nada balanceado. Entonces, idealmente sería que, y no creo que vaya a suceder tampoco, sino es que no creo que los medios de comunicación vayan a olvidarse del COVID por las elecciones. Lo que sí creo que se va a politizar quizás aún más. Las decisiones producto del COVID. Hoy, como en un principio de cualquier pandemia, todo es salud solamente. Después el tema empieza a migrar, ¿cierto?, a otras áreas. Hoy día está muy focalizado, aparte que hemos vuelto al tema salud con las grandes, tremendas, malas cifras respecto a ya ni siquiera contagios, sino a fallecidos. Creo que solamente hoy murieron 220 personas en Chile por COVID. Creo que además de eso hay muchos factores que van a hacer que se politice más
quizás está, y no hacia el lado solamente de salud, como decía, sino también un lado económico, un lado social, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un buen tratamiento comunicacional? Bueno, yo creo que tiene que ver con hartos aspectos más profundos que no se resuelven de un día a otro, de una semana a otra. Y aquí tenemos un tema de base, tenemos un problema de base. Llámese propiedad de los medios, ley de medios, que hace que algunos puedan ser dueños de la mitad de los medios, y que estos a sí mismos estén vinculados con los intereses económicos, que a su vez no quieren que salga, ¿me entiendes? Entonces hay un paralelismo político importante entre medios y mundo económico-político, que hace que esto aún se acrecente aún más. También hay un tema de cultura cívica y de preparación de la profesión para cubrir episodios pandémicos, que no estaba preparada porque no había sido, digamos, la tónica, ¿no? No estaba preparado. Yo creo que un buen tratamiento incluye, sin duda, mayor pluralismo. Como les decía también antes, una postura más activa de los medios para entregar este mensaje diverso. Y quizás para tecnificar un poco también el mensaje, ¿cierto? Separar las aguas, saber cuándo estamos hablando de política, cuándo estamos hablando de salud. Sincerar también cuál es la óptica que se está tomando, ¿no? Y el tema de la consistencia. Yo creo que eso, que incluso en algunos casos, y esto es una observación de ojo, no es ningún estudio, creo que a veces otros, especialmente en la televisión, otros espacios que no son las noticias propiamente tal, han podido lograr ser mucho más balanceados, curiosamente, que el propio contenido de noticia dura, ¿no? Sí, profe, además, qué importante el tema de la ley de medios. Yo creo que nos viene como anillo al dedo para tratarlo en algún otro episodio. Pero ahora, ya para ir cerrando este capítulo, porque vamos ahí con el tiempo, queríamos hacerle una pregunta del público, porque ahora tenemos preguntas del público, que nos llegó a través de Instagram. La hizo Carles Manso y pregunta: ¿cuáles considera que son los principales retos del periodismo latinoamericano en coberturas de riesgo y crisis sanitaria? Bueno, un saludo a Carles. Yo sé que hizo la pregunta porque me conoce, es mi alumna de doctorado, mexicana. Mandamos cariño y me imagino que ella estudia este tema también, entonces está muy interesada en participar activamente en la discusión. Yo creo que el gran reto hoy a nivel mundial es estar preparado en forma y en fondo para enfrentar estas crisis que van a ser quizás mucho más permanentes y cada vez más frecuentes en el futuro, quizás. Considero que igual tenemos que mirar con perspectiva, o sea, si bien los periodistas están siempre acostumbrados a estar lidiando con distintos tipos de crisis, ¿eh? Cuando hacen su trabajo, lo cierto es que el COVID y la pandemia ha impactado al mundo de una forma, yo diría, sin precedentes, y ha expuesto a la profesión a desafíos tremendos. O sea, si pensamos las características de la pandemia, incluyen una expansión global, con cientos de millones de personas infectadas, con varios millones de personas muertas. Todavía tenemos una ausencia de un tratamiento eficaz, ¿cierto? Sí. Y por mucho tiempo una ausencia de vacunas, básicamente un año, ¿no? Y estas condiciones sanitarias en distintas partes del mundo más o menos se complicaron hasta el punto de llegar a una de las crisis más graves, y por otro lado una cobertura noticiosa que nunca se había visto en torno a una crisis de salud en la historia, ¿ya? Entonces los periodistas y los medios no estaban preparados. Y uno tendría que hacer como la lógica que hay detrás de esto. Porque, por un lado, las pandemias, de acuerdo a lo que yo también, fíjate que no hago investigación de periodismo muchísimos años, pero yo no soy una experta de comunicación en salud, ni tampoco he estudiado el tema de periodismo de salud en particular, hasta ahora. Pero analizando la situación y avanzando en los eventos que han pasado, uno puede llegar a reflexionar que las pandemias, primero, generalmente, si uno mira hacia atrás, implican enfermedades que son emergentes. Esto quiere decir que al comienzo, tal como lo hemos vivido ahora, el conocimiento que existe
científico, me refiero sobre la enfermedad, es muy limitado, ¿ya? Por lo tanto, los funcionarios de salud y también los periodistas se tienen que comunicar y tienen que comunicarle a una audiencia en condiciones de una alta incertidumbre y tienen también que lograr, ¿cierto?, transmitir y construir esta enfermedad o darla a conocer como un objeto público antes de que sea siquiera un objeto de conocimiento científico desarrollado, ¿ya? Y eso ya es complejo. Entonces, eso quiere decir, hay que ponerse en el zapato del otro para entender que esto es muy complejo desde el inicio, ¿cierto? Las recomendaciones de salud, por ejemplo, pública, y lo hemos visto, lo vimos el año pasado, y lo vemos todavía, a menudo incluso cambian en este contexto, a cada rato, o los científicos no están de acuerdo, y hay un montón de errores. La credibilidad de los políticos, de los científicos, del mundo de salud, también se tensa, ¿ya? Entonces eso quiere decir que nosotros, que nuestros alumnos, que los periodistas están informando en un contexto en el que la salud pública no está hablando con una sola voz, ¿ya? Y además se ve constantemente afectada por lógicas políticas y comerciales que están atrás de todo esto, ¿vale? Entonces ese contexto hace o le entrega un reto al periodismo mucho mayor. Latinoamericano, ustedes me preguntan, aún más con las más precarias condiciones en las que el periodismo se mueve, ¿no? En comparación a otros lugares. Y por otro lado, yo creo que una pandemia como esta tiene efectos tan grandes que afecta a tantos aspectos y está mucho más prolongada que otras, ¿cierto? No es un episodio de shock, no, es una cosa prolongadísima que también hace bastante difícil que incluso al principio los funcionarios de salud pudieran controlar el flujo de información en la manera en que quizás lo hubieran podido hacer en una crisis de una duración más corta, ¿ya? Y eso se complica aún más si nosotros consideramos el rol, y en ese estadio en el que nosotros empezamos a analizar la situación, el rol que juegan las redes sociales, donde el flujo de información tiene una lógica muy distinta, eso sí, y puede generar aún más ruido. Entonces, creo que sin duda el desafío es grande y tiene que ver con esta forma y fondo, pero siempre en el contexto que los colegas y el periodismo está intentando hacer su trabajo, pero está intentando hacer su trabajo en frente de esta gran adversidad. Y también ha sido muy difícil. Seguramente las escuelas de periodismo, seguramente los mismos periodistas van a replantear parte de lo que quieren aprender o de lo que quieren enseñar en base a estas crisis, a esta instalación, ¿cierto?, de crisis permanente y al tema sanitario y al tema de salud como un tema crucial. Porque, insisto, los periodismos de salud es un área especializada, pero y pequeña. Gran parte de los periodistas no son periodistas de salud. Y hoy todos los periodistas que trabajan en los medios tienen que ser de alguna manera periodistas de salud. Entonces también miremos esto con cierta perspectiva para ver el tremendo, digamos, reto, y también yo diría aplaudir que lo sigan haciendo, digamos, que intenten mejorar su trabajo, que sigan poniéndole el hombro. Creo que no es fácil trabajar en periodismo en general y menos en estas circunstancias. Claro, con esto no quiero decir que no existan críticas, como ya lo hablamos antes, pero sí poner un poco en perspectiva y que el reto vaya por ahí. Empezar a conocer más el tema y, bueno, sobre todo adquirir experiencia y aprender de varios errores que se han generado en mayor medida en algunos países que en otros, en mayor medida en algunos espacios que en otros, pero que seguramente van a seguir ocurriendo. Claro, como que en el rubro comunicacional de un momento a otro todos tuvieron que incursar en la divulgación científica, que, como mencionaba usted, también está muy abandonado, pero en estas instancias que nos damos cuenta que lo necesitamos. Claro, sí. Yo creo que ha sido un desafío, es un desafío y lo va a seguir siendo al final. Para el periodismo latinoamericano y también mundial, o sea, es algo que es una pandemia mundial y que están todos también enfrentados a esto. Y bueno, profesora, este capítulo está llegando a su fin. Ojalá reencontrarnos en otra oportunidad. Agradecemos muchísimo el tiempo que se dio para acompañarnos hoy, pero antes de terminar queríamos darle un espacio por si quisiera agregar algunas últimas palabras antes de terminar este segundo capítulo de Pensar la Comunicación.
Nada más que agradecer, volver a agradecer la invitación, a felicitarles por el trabajo que están haciendo y que sigan adelante. Creo que este tipo de espacio es muy bueno para poder dar a conocer información, discutir temas y seguir pensando la comunicación tal y como plantea el título del espacio. Muchas gracias, profesora. Nosotras también estamos súper agradecidas de que haya aceptado nuestra invitación. Los quiero dejar a todos y todas invitados para estar atentos a nuestras redes sociales en la Escuela de Periodismo, donde estamos anunciando nuestras próximas actualizaciones. Y tal como lo hicimos hoy, abriremos el espacio para que ustedes también puedan hacer preguntas a nuestros próximos entrevistados. Así que los dejamos ahí invitados a que revisen las redes sociales, en especial Instagram, para las noticias sobre el próximo capítulo. Eso, fue un gusto. Muchas gracias, profesora. Gracias a ustedes. Síguenos en nuestras redes sociales y continuemos la conversación. Conéctate con Valentina Miranda y Josefina Valenzuela en un próximo episodio de Pensar la Comunicación, un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.